Luego en el periodo formativo se usa el adobe como tal, en diferentes formas y tamaños, ya que reemplazó a la piedra. En el periodo formativo inferior tenemos el adobe cónico, el adobe cilíndrico y el cónico trucado. Esto lo podemos encontrar en Ancash. En el periodo de formaciones regionales eh, tenemos el adobe paralelepípedo, la primera muestra del adobe paralelepípedo, y esto lo encontramos en la Huaca del Sol y la Luna en Trujillo. Ahora vamos a hablar acerca de la descripción del adobe. Como bien saben, ¿no? El adobe es un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede contener paja u otro material en su interior, ¿no? Y esto puede mejorar la estabilidad frente a agentes externos. En cuanto a los tipos de adobe, tenemos, ¿no?, el adobe tradicional y el adobe estabilizado. El adobe tradicional es, al igual que en la descripción del adobe, es un bloque macizo de tierra y elaborado de forma artesanal, generalmente sin el debido control de calidad en cuanto a sus materiales, dimensiones y propiedades resistentes, elaborado y comercializado. Ay. En cuanto al adobe estabilizado, ¿no? Es un material que se incorpora a otros tipos de materiales como el asfalto, el cemento, la cal y otros, ¿no? Con el fin de mejorar sus condiciones de resistencia a la compresión y estabilidad ante la presencia de humedad. Esto según la norma técnica peruana E080. En cuanto a los componentes del adobe, tenemos, ¿no?, al limo, a a la arena y a la arcilla. El limo es un sedimento clástico no cohesivo, transportado en suspensión por los ríos y por el viento, que se deposita en el lecho de los cursos de agua o sobre los terrenos que han sido inundados. En cuanto a la arcilla, es una roca sedimentaria descompuesta constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratado, presentado de diversas coloraciones desde rojo anaranjado hasta blanco cuando es puro. Y la arena es un material constituida por pequeños granos de mineral cuyo tamaño varía entre los 0,63 y 2 milímetros. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas de selección. Bueno, por favor. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, 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 te sí, escucho. compañero, sí, te escuchamos. Estaba hablando y me dijeron en el WhatsApp que no se escuchaba. Ya bueno, en las pruebas de selección, ¿no? Esta prueba de selección nos ayudará a conocer, ¿no?, la calidad de la tierra que vamos a analizar y si va a ser apropiada para fabricar los adobes. Eh, para esto tenemos, ¿no?, la prueba de granulométrica o la prueba de la botella, que consiste en llenar una botella con material, suelo hasta la mitad de su altura, llenar la parte restante con agua limpia, agitar vigorosamente la botella hasta que todas las partículas estén dispersas y poner la botella en una superficie plana y dejar que sus partículas reposen aproximadamente en 2 horas. Ah, Ahora, en cuanto a las pruebas de resistencia de arcilla o resistencia seca, eh, consiste esa prueba en realizar en 4 bolitas con la tierra de la zona empleando la mínima cantidad de agua según la norma técnica del Perú E080. Esta se debe realizar con las palmas de la mano, 4 bolitas. Una vez terminada se debe esperar 48 horas para su secado. Después de esperar el tiempo indicado se debe proceder a presionar fuertemente con el dedo, pulgar e índice por una hora. Y si después de la prueba se fisura o se quiebran, se descarta el lugar para hacer adobe. Si resiste el lugar, es óptimo para hacer adobe. En cuanto a las medidas del adobe, recomendaciones. Eh, Normalmente, ¿no?, se toman los siguientes criterios para elaborar las dimensiones de los adobes. Es recomendable que el largo del adobe no sea mayor a su ancho. La altura no debe ser menor a 8 centímetros. La relación entre la longitud y la altura debe ser de 4:1.
ejemplo, acá en la imagen tenemos uno de 30 por 30 por 10, 14 por 10 por 30. Y las medidas del adobe en las recomendaciones sería de 25 por 13 por 12, de 25 por 15 por 12, de 30 por 15 por 8 centímetros, de 30 por 30 por 10, de 30 por 14 por 10. No sé si le puedo pasar la voz a mi otro compañero o compañera. Ya, que continúen nomás. Sí, sí, arquitecto. Continuando, ¿no? Siguiente, compañero. Ya. Eh, Elaboración de adobes, ¿no? Primero, ¿no? Debemos seleccionar la cantera, ¿no? Debemos escoger el tipo de tierra, ¿no? En donde se va a elaborar estos adobes, ¿no? Eh, Debe ser, ¿no? Reconocimiento de la zona circundante, ¿no? Donde se va a elaborar este adobe, ¿no? Debe se constituir principal, debe determinarse, ¿no? Si el suelo es apropiado o no, ¿no? Eh, Esto, ¿no? También tiene que ser antes, debe hacerse, ¿no? Pruebas, ¿no? Para observar, pues, su comportamiento, ¿no? De la tierra o de este terreno, ¿no? Siguiente. Eh, Pruebas, ¿no? Antes de elaborar adobes. Eh, Debe tomarse, ¿no? Un poco de tierra húmeda y formar, pues, un rollito de 2 centímetros aproximadamente, ¿no? Eh, es una alternativa, ¿no? Esto para elegir el suelo en un campo, pues, esto, pues, si es el tipo de suelo apropiado o no. Debe hacerse, unos ejemplos, digamos, podemos hacernos, debe hacerse una longitud de 5 a 15 centímetros, ¿no? Un rollito. Esto es, si pasa esto de 5 a 15, es decir, que el suelo puede ser determinado, ¿no? O sea, adecuado, ¿no? Y si el rollito se rompe, ¿no? Antes de los 5 centímetros, ¿no? Esto quiere decir, pues, que el suelo no es apropiado, ¿no? O falta algo de arcilla o debe añadirse arena gruesa, ¿no? Eso quiere decir que no es adecuado el suelo. Siguiente, pasos para elaborar el adobe, ¿no? Primero, ¿no? Antes, ¿no? Primero debe seleccionarse la cantera, como dijimos, ¿no? Primero debemos zarandear. La tierra seleccionada, ¿no? Debe estar limpia, ¿no? Y sin elementos extraños, puede ser como piedras grandes o restos, plantas o basuras, ¿no? Entre otros. No debe estar mucho, ¿no? Con esos tipos de extraños, ¿no? Como piedras o restos, ¿no? Segundo, ¿no? Preparar, ¿no? Se eche el agua, ¿no? Hasta que forme barro. Hacerlo, ¿no? Dormir durante 24 horas, ¿no? Siguiente. Tercero, ¿no? Proteger el barro con material de hicho, ¿no? Hicho lo dicen, ¿no? O también puede ser plásticos, ¿no? O bolsas, ¿no? Esto pues en temporada de helada, por ejemplo, se congela, pues, ¿no? El plástico es más apropiado, ¿no? Contra las heladas, ¿no? Para taparlo, para que no se congele, como quien dice, ¿no? Cuarto, ¿no? Agregar paja, ¿no? Después de los 24 horas, esto ya. Después de los 24 horas, ¿no? Agregar esta paja o en porciones, ¿no? En pequeños pedazos, ¿no? Y pues son mezclados durante el batido, ¿no? O el pisado, como quien dice en los campos, ¿no? Lo pisan durante media hora, lo hacen cocer, como quien dice. Puede ser usar paja de caña, trigo, cebada o hicho, ¿no? Como dicen el hicho, pues, ¿no? Siguiente. Quinto paso, ¿no? Preparar el tendal, ¿no? Es el terreno, ¿no? donde se fabricarán, pues, los adobes, ¿no? Hay que hacer una limpieza, ¿no? Una tierra firme, ¿no? Para que salga, pues, los adobes, ¿no? Para que no se chuequeen, como dice, para que no estén desequilibrados, pues, ¿no? Porque van a estar frescos, ¿no?
Paso 6, ¿no? Los adoberas, ¿no? Hechos, utilizar pues la adobera, ¿no? De madera o de metal, ¿no? 7, ¿no? Moldeo de adobes. Primero humedecemos, ¿no? La grava o el barro, como se dice, ¿no? La adobera se moja para que no se pegue pues el barro. Se coloca el molde en el piso y lanza con una fuerza de bola de barro, ¿no? Intentando llenar de un golpe, ¿no? Más que todo hay que empujar, ¿no? En las esquinas, ¿no? Para que no se... Es que cuando no lo llenas bien en las esquinas, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Se deteriora o se sale deforme, ¿no? Entonces debe ser bien pisado en las esquinas, también en el medio, esto para que salga firme y pues un adobe que no esté deteriorado, ¿no? No esté deforme, como que dice. Paso 8, ¿no? Moldeo de adobes, ya. Ya tenemos ya, después de los 2 primeros días, ¿no? Proteger el adobe con jicho o bosta, ¿no? Poniendo una remada o etcétera, ¿no? Después de 5 días se coloca, ¿no? El adobe de canto, ¿no? Para completar su secado, pues se hace separar de los costados. Esto pues para que tenga un secado ya, ¿no? De ambos lados de las caras, ¿no? Siguiente, 10, ¿no? Después se prueba, ¿no? De los adobes, ¿no? No usar adobes defectuosas, ¿no? En construcciones de viviendas porque debilitan pues las paredes, ¿no? Algunos adobes no están tanto como se puede decir, no son, tiene rajaduras, ¿no? Cuando pues ya se comience, las paredes se pueden, hay que escoger pues los adobes porque algunos vienen y están como quien dice rajados, ¿no? Y esto no es adecuado, ¿no? Para la construcción. Resistencia de los adobes, ¿no? Un buen uso de adobe, el peso de una persona aproximadamente de 80 kilos, ¿no? Durante un minuto, ¿no? Si está bien o está mal el adobe. El siguiente, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Norma E080, ¿no? Características, ¿no? De esta norma dice, ¿no? Arcilla debe ser de 10 a 20%, ¿no? Lomo de 15 a 25%, así también como arena de 55 a 70%, ¿no? Y también se recomienda, ¿no? Mantener en reposo de humedad, ¿no? Durante 24 horas, ¿no? Para secar el adobe también en sombra también. Macizo, ¿no? 12% de perforaciones en arena, gruta o caras de superficie, ¿no? Recomendable de las plantas es cuadrado, ¿no? Mayormente se utiliza la planta rectangular, ¿no? O cuadrada también. Y también, ¿no? Debe estar libre, ¿no? De grietas, rajaduras u otros defectos, ¿no? Siguiente. Requisitos generales, ¿no? Nos dice, ¿no? En pisos, ¿no? De zona sísmica, número de pisos, ¿no? De 1 a 2, también como de 3, ¿no? Estructuras livianas, encima, ejemplo, quincha, ¿no? Nos dice, ¿no? Nos recomienda, ¿no? Los suelos no se harán en suelos, no están determinados, digamos, no deben estar granulares sueltos, cohesivos blandos o arcillas expansivas, no debe estar cerca de inundaciones o avalanchas, aluviones o huaicos, ¿no? Inestabilidad geológica, ¿no? Mortero, ¿no? La clasificación, ¿no? Tipo 1, tipo 2, ¿no? La tierra, aglomerantes, ¿no? Debe estar con ocal, asfalto u otros elementos, ¿no? De tipo 2 tenemos la tierra con paja, ¿no? Que mayormente se utilizan pues aquí en los campos, en la sierra, ¿no? Las proporciones, tipo 1, las proporciones dependen de las características, ¿no? Granulométricas de los agregados, ¿no? De las características específicas de otros componentes a utilizarse, ¿no? En tipo 2, las juntas horizontales y verticales no deberán exceder los 2 centímetros y deberán ser llenadas completamente, ¿no? Segundo,
sistema estructural, zona sísmica, ¿no? Ahí podemos ver la zona sísmica, ¿no? De zona 1, zona 2, zona 3, ¿no? El coeficiente sísmico también, ¿no? El siguiente, sistema estructural. Siguiente, ahí está, ¿no? Como cimientos, cimientos, ¿no? Nos dice que el mínimo, ¿no? Profundidad debe ser de 60 centímetros, también como los ancho de 40 centímetros. Los muros, ¿no? Traspel, ¿no? Aspersor determinada la altura, ¿no? De vanos centrados. Elementos de ariostre, ¿no? Verticales, muros transversales, contrafuertes horizontales y o también viga, collar o solera, ¿no? Entre piso y techo, ¿no? Livianos, tijerales, pendiente, impermeabilidad y aleros, ¿no? Refuerzos debe tener puede utilizarse caña o similar, ¿no? Esto para resistencia de las paredes, ¿no? Siguiente. Ahí también tenemos el sistema constructivo, ¿no? El uso de contrafuertes en la primera imagen o mochetas, ¿no? Como ariostos verticales, ¿no? Esto es tipo columnas, ¿no? Para reforzar los muros. Ariostes verticales en función de longitud de muro. También tenemos tercera, la colocación de refuerzos, ¿no? Verticales de caña en cimentación, ¿no? O también puede ser otro parecido a la caña, ¿no? No, al tarizo. Ubicación de refuerzos de caña en los muros también, como se puede ver en la imagen cuarta. Y también, siguiente, se puede, se puede apreciar, ¿no? La recomendación, ¿no? En muros de adobe, ¿no? El refuerzo de malla, ¿no? O de en edificaciones de adobe, ¿no? Alrededor, esto sería para revestimiento, ¿no? Para el acabado. Esto para, para que no se peleen, ¿no? Cuando pones un yeso, cemento, otro, ¿no? Para revestimiento, ¿no? Esto se bajan rápidamente, ¿no? Entonces, para que tenga más, más estabilidad, ¿no? Para el revestimiento, todo eso, se recomienda, ¿no? Con poner con malla, ¿no? De todo alrededor del adobe, ¿no? En las paredes. Voy a pasar a mi siguiente compañero. Bien, yo les voy a explicar un poco más sobre el sistema constructivo tradicional del adobe. Siguiente. Muy bien sabemos que este tipo de sistemas tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas son que son térmicas, que el calor no se transmite al interior y da una sensación agradable. Es acústico. Los ruidos de la parte de afuera tampoco se transmiten a lo que es la parte interna, ¿no? Y lo que es en la parte económica, que es barato el costo, porque no se utiliza lo que es el cemento ni el acero. Ecológico, porque no interfiere con el medio ambiente, tampoco hace alguna modificación en cuanto como lo hacemos cuando es el cemento o el acero, ¿no? Las desventajas de este son que el colapso se, se presentan cuando ya hay, bueno, en las inclemencias del clima, ¿no? Cuando hay mucha lluvia o en temporada de heladas. También requiere una cierta técnica en el proceso constructivo que más adelante les voy a explicar. Y otra desventaja es que el espesor de sus paredes son muy gruesas, ¿no? Y también eso ocupa mayor espacio. También la desventaja de estos son que también albergan insectos e incluso roedores. Siguiente. Bien, los componentes estructurales que presentan en las edificaciones, usualmente en lo que es en adobe, son el silo de caña, viga de corona de madera, muros de corte de adobe, la cercha de madera, viguetas de madera, las cubiertas de teja, ¿no? Las columnas mismas de madera, si, si estos se acoplan a un tipo de patio con cubierta, ¿no? Los cimientos y los ladrillos que son propios mismos, que son barro, ¿no? Siguiente.
Bien, las consideraciones importantes que se debe tomar para la construcción misma de una edificación con adobe es que se debe verificar el tipo de edificación a construir y en qué zona se va a construir, ¿no? Siguiente. El proceso constructivo. La colocación y los aspectos constructivos. Debemos ubicar bien nuestro terreno. Como ya mencionaba mi anterior compañero, no debe estar ubicada en lo que es en zonas de relleno o de contacto, tampoco en lo que es zanjas o terreno con mucha pendiente. La preparación del terreno también se debe realizar de manera adecuada, lo que es la limpieza del terreno, una nivelación adecuada, el perfilado del terreno, el trazo y el replanteo. Al dimensionar lo que es la parte de dimensión de la edificación, también nos menciona que la planta debe ser de preferencia simétrica y que los vanos deben ser pequeños y también preferentemente centrados. Siguiente. La cimentación. En lo que es la parte de cimentación, ya mencionado lo que es en la parte de zanjas, la mínima es de 40 de profundidad en centímetros y menos de 20 centímetros en el ancho, ¿no? De muro para construirse. ¿Cómo se realiza lo que es el cimiento? Lo primero que se debe realizar es una cama de mezcla donde se va a colocar lo que son las piedras grandes, ¿no? Con la mezcla misma que es el barro, ¿no? Luego, consiguiente, se va a vaciar la mezcla llenando así la zanja a la altura del suelo mismo. Esto, ¿cómo se hace la mezcla? Es una bolsa de cemento más 12 latas de hormigón. Esto no aplica para lo que es el sistema constructivo del adobe, ¿no? Es más para un de concreto. Siguiente, pero sí se le toma en referencia. El sobrecimiento, la altura mínima es de 25 centímetros sobre el nivel de suelo y en zonas lluviosas es recomendable un pequeño canal siempre por debajo de 15 centímetros. ¿Cómo se realiza lo que es el sobrecimiento? Se colocan las tablas a una altura de 30 centímetros, luego se llena 20 centímetros de lo que son las capas de la mezcla y las piedras ya concernientes, que son ya estas son medianas, a diferencia que antes se habían llenado las piedras grandes. Siguiente. Los muros. Los muros en construcción adobe tradicional también son importantes, deben ser levantadas a plomo y los muros son la estructura del sistema. A diferencia de otros sistemas, este sistema constructivo sí depende de los pilares y de las cadenas. Lo principal de la albañilería es la tierra cruda y que pensar que la construcción es como un sistema integral. Y la suma de las hiladas, como se muestra en la parte en la imagen, los adobes de muros se construyen a través de los cuales se diferencia lo que es la arquitectura, ¿no? Y entre ellos se deben ser entrelazados. Si son para evitar cuando en zonas sísmicas, grietas, algunas caídas, ¿no? Que más adelante ya les voy a explicar. Siguiente. Para una correcta ejecución de construcciones de adobe es importante considerar 4 reglas básicas. Pero antes, lo principal en albañilería es la tierra cruda, ¿no? Lo que les decía, un sistema integral, un sistema que esté completo, ¿no? Primero, lo que es la esbeltez, el encuentro entre muros, la geometría plana y la limitación de los vanos. Siguiente, por favor. Bien, lo que es la esbeltez es la relación entre el ancho y el alto del muro. Tenemos un ejemplo ahí de alto de 4 metros y de ancho de 60 centímetros. Es una relación adecuada, ¿no? Y generalmente los muros son muy anchos. La geometría es plana y debe haber siempre un equilibrio en lo que son los muros transversales y lo que son los muros longitudinales, como se muestra en la imagen.
Los muros longitudinales también deben estar amarrados a los muros transversales. Siempre debe haber un amarre. Siguiente. Ya. Limitación de los vanos. Los vanos en este tipo de sistemas siempre debilitan lo que son las construcciones y es recomendable realizarlos siempre al centro. Y como vemos y como muchos habremos visto en las construcciones de algunas casas pequeñas de adobe, los vanos son pequeños, reducidos y también son bien centrados. Y lo que nos recomienda aquí es un máximo de 1/3 del largo del muro y tampoco no debe ubicarse en lo que son las zonas críticas, que son a un costado de lo que son del muro, ¿no? Que puede afectar mucho a lo que es a esta edificación. Y es fundamental la construcción también, lo que son del dintel, de lo que son de maderas en las puertas y en las ventanas. El encuentro entre los muros, el encuentro en esquina o en vértice. Son dos muros de adobe, ambos con una cara exterior y la otra interior, ¿no? Y los muros deben estar entrelazados, nunca deben estar a tope, porque puede generar grietas, como ya les había mencionado, y también es un punto frágil de la edificación y jamás deben encontrarse a tope. Siguiente. También hay lo que son encuentros en T, y aquí también los muros deben estar entrelazados y por trabas en todas sus hiladas, y los muros no deben estar separados, tampoco a tope. Esto siempre es recomendable en todo lugar, ya sea en zona sísmica o en zona no muy sísmica, ¿no? El encuentro en T y con muro de tabiquería no se pueden entrelazar, pero ambos elementos siempre van a estar relacionados de tope y se debe considerar que estos elementos se moverán de forma diferente ante un sismo y siempre cuando va a ocurrir algún sismo en una zona sísmica, estos siempre va a generar alguna grieta, ¿no? Porque no se va a poder, como ya mencionamos, entrelazar y va a generar desprendimientos y caídas, ¿no? Siguiente. Tipos de muro que se pueden realizar. El primero es la composición de hiladas, que está compuesta por los adobes de tizón y la siguiente de 3 en soga con 2 medios de adobes entre ellos. La segunda es una hilada compuesta de un adobe de tizón y una soga. Y la tercera está compuesta de 2 adobes de soga y la siguiente de tizón. Y la última está compuesta por adobes dispuestos en soga. En albañilería podemos hablar que los adobes siguen siempre el procedimiento que son similares a otras albañilerías que conocemos, ¿no? En lo que es al mortero, el barro se prepara con paja para poder generar consistencia en la mezcla y utilizar en la fabricación de adobes también. Y las juntas horizontales y verticales no deben exceder lo que es los 2 centímetros. También voy a mencionarles lo que se debe evitar, lo que son las continuidades en las juntas verticales en la parte de los vanos. En cuanto a los techos, se recomienda una o dos aguas. También es recomendable techos planos en zonas no lluviosas, pero también deben ser livianos. Este sistema tradicional de estructura de techo consiste en viguetas de troncos de madera apoyadas sobre la viga solera. En cuanto al revestimiento de los muros, en el sistema tradicional, el techo consiste en viguetas de troncos de madera apoyadas sobre vigas soleras y, como ya se les había mencionado, estas pueden ser troncos de eucalipto de 4 pulgadas de diámetro, recomendadas, ¿no? Con un espaciado de 60 a 80 centímetros. Y se recomienda el revestimiento de los muros para protegerlos prácticamente de la humedad misma, ¿no? Y hay diferentes formas de revestir el muro.
que depende del material que se use y de la forma como se fije el muro. El material del revestimiento debe ser semejante al material del muro para que se adhiera y no se desprenda. Y lo recomendable son las siguientes alternativas: el revestimiento con tierra, que se utilice el mismo barro del muro; el revestimiento de yeso con cal, que la primera capa se reviste con tierra y la segunda con yeso, y así la primera parte con arena y después la otra vez con cal. El revestimiento de tierra con cal, se utiliza una mezcla compuesta de 5 partes de tierra y una parte de cal apagada. El revestimiento de tierra con cemento, se utiliza la tierra arenosa y la mezcla de 10 partes de tierra y una parte de cemento. Y el revestimiento de arena, cemento y cal, se utiliza una mezcla compuesta de parte de cemento, una parte de cal y 6 a 8 partes incluso de arena. Esto emplea un sistema de fijación y para que sea una red de alambre o malla clavada, ¿no? Siguiente. Recomendaciones para este tipo de sistemas es que el encuentro en muros a escuadra se debe evitar lo que son los ochavos, y también se debe realizar buenos amarres, ¿no?, al momento de las construcciones. La ubicación siempre es importante de la casa. Y el largo de los muros máximo debe ser 10 veces de su espesor, y los muros bajos la altura 8 veces de su espesor. Las puertas y las ventanas deben ser pequeñas. Los vanos deben ser alejados siempre de las esquinas, a una distancia igual a 5 veces del espesor del muro como mínimo, ¿no? Y usar los cimientos, lo que es la recomendación de 40 centímetros mínimos, y los sobrecimientos también de 25 centímetros. Siempre usar una viga de collar, y también lo que son los refuerzos horizontales que utilizan, ¿no?, la caña, y también usar refuerzos verticales, usar mochetas y contrafuertes. Siguiente. Las principales fallas que puede presentar en cuanto al deterioro por tiempo pueden ser las fallas por tracción. Esto con el tiempo, ¿no? En cuanto puede ser en zonas sísmicas, a la lluvia misma o a la mala construcción. La falla por corte, esto también en zonas sísmicas. La falla por flexión, un muro arrastrado en 2 bordes, o la falla por flexión, muro arrastrado en 3 bordes. Estructuralmente, las causas de deterioro son construcciones de más de un piso, no son recomendables, ¿no? Y deficientemente el empotramiento de los dinteles también, y los vanos y puertas que los hayan construido demasiado grandes. Los vanos también en algunos casos lo construyen muy cerca a las esquinas, eso también es un peligro. Muros muy altos y muy largos, tampoco se debe realizar eso. Ausencia del cimiento y sobrecimiento, eso también puede generar grietas. Adobes de mucha altura y juntas verticales continuas. El amarre deficiente en las esquinas, y también la mala calidad del adobe es una gran desventaja para este tipo de sistemas o en la construcción de una vivienda, ¿no? Las causas y los efectos de deterioro puede ser el sol. La irradiación misma no afecta a lo que es al adobe en forma directa, pero sí la combinación con el agua puede producir fisuras. El hombre mismo sí causa al intervenir por una invasión y urbanización de las zonas monumentales en este caso, ¿no? O las excavaciones que el mismo hombre realiza. Los movimientos sísmicos, eh, la humedad por capilaridad puede producir eflorescencias, el cavado de roedores e insectos que viven cerca de las estructuras mismas, la erosión por la lluvia, la erosión por el viento, esto porque el viento transporta arena, ¿no? Y puede causar desprendimientos.
las plantas, estas plantas que van creciendo al costado de los muros, pueden generar grietas y germinar acerca de los muros, ¿no? Las salpicaduras de agua también se pueden impregnar en la base de los muros y tienden también a derrumbarse, ¿no? Después. Siguiente. Adecuaciones modernas al sistema tradicional. Los refuerzos internos. Esta es una solución para establecer muros de barro contra los impactos horizontales del sismo y se utiliza elementos verticales de madera o bambú. Los muros de bloques machembrados es una solución interesante que se puede construir muros sin mortero con bloques de suelo, cemento que se encajan entre sí. Y lo último, ¿no? que se ha estado también viendo es las instalaciones de malla de acero y mortero de arena y cal, que consiste en instalar mallas con vena por franjas horizontales y verticales en las zonas críticas de los muros principales de la vivienda misma. Un sistema que se ha ido implementado a este tipo de construcciones con adobe es el reforzado con caña. Es lo mismo los pasos a seguir, que son, primero se preparan los moldes para los adobes, se construyen los cimientos sobre cimientos y se construyen los muros, luego se construye lo que son las vigas de collar. Siguiente, se construye los techos como indican los planos y el acabado el acabado de los muros, pero en este caso lo que lo hace diferente es en la construcción de los muros, porque en ahí es donde se refuerzan verticalmente con lo que son la caña, ¿no? Y también en lo que son la viga de collar, se consigue, también lo que son las vigas soleras sirven para fijar los extremos superiores de las cañas. También en el otro sistema es el reforzado con geomallas o las mallas de alambre. En este tipo de sistemas, primero se prepara el molde para los adobes, se construye cimiento sobre cimiento, se construye el muro. En este caso ya se aplica lo que son las geomallas y se tiene en cuenta que se asegure bien lo que son las geomallas, ¿no? Se colocan 4 cintas de rafia cada 30 centímetros de forma horizontal. Se construye la viga de collar, los refuerzos de muros con geomalla, que se deberá contar con un pedazo de geomalla que mida el doble mismo de la altura del muro más 40 centímetros de esa, como se observa en la imagen que están dos personas, ¿no? Se construye los techos como se indican en el plano y también se realiza el acabado de los muros cubriéndolos con el mortero, ¿no? Adecuado, claro. Siguiente. El reforzado con columnas y vigas de concreto armado. Se utiliza columnas de concreto armado como confinamiento. Esto más bien se debe utilizar en casos de que el espesor del muro no se exceda los 25 centímetros y también se utilice para unir los adobes de un mortero. Y la utilización de las vigas soleras de concreto armado, como objetivo siempre es contribuir a la forma, un diagrama rígido, ¿no? Algo compacto, que no se pueda destruir y tampoco el nivel de construcción es formando anillos cerrados, pero principalmente este sistema es que se debe colocar en lo que es la parte superior, lo que se ve en la imagen, es ese pequeño círculo, ¿no? Siguiente. Bien, ahora les vamos a hablar lo que son las edificaciones en el mundo. Siguiente, Shibam es una ciudad que se encuentra en Asia. Sus características principales en cuanto a construcción son que son torres de adobe que alcanzan los 8 metros de altura. Ya, su longitud de las vigas de madera
necesaria para apoyar los techos es limitada. ¿Por qué? Porque esta ciudad es un desierto y las maderas lo consiguen en oasis cercanos a ellos. Por ello es que normalmente la anchura de las habitaciones media excede los 4 metros, son pequeñas. Perpendicularmente las vigas se colocan maderas de un canto inferior, sobre las que se apoyan esteras de hoja de palma, y la última capa, la forma puede ser de barro o puede ser un mortero de cal. El detalle constructivo de la cubierta es la misma que el de los forjados, con un revestimiento a base de cal que actúa como impermeabilización. Como son de 8 metros, tienen pues varios pisos, ¿no? Las escaleras se apoyan sobre bóvedas rampantes que descargan sobre un núcleo perfectamente definido, integrado en la torre y responsable en parte de su estabilidad mecánica. Se hace un revestimiento con hojas exteriores, puede ser de piedra, y estas piedras tienen que tener un espesor de 20 a 25 centímetros. En caso de que sean de adobe, estos deben tener una dimensión de 40 a 25 y 12 centímetros, unidos con un mortero de limo y tierra. Siguiente. Los muros de carga tienen un espesor en planta baja de 1 metro aproximadamente, reduciendo así progresivamente hasta los 30 centímetros de las plantas superiores. Ahí podemos ver un ejemplo de una maqueta de las torres de Shibam. También podemos ver que tienen huecos, y los huecos se resuelven con arcos de medio punto. En los tímpanos se insertan celosillas de estrellas de yeso y los anchos son abultados de jambean. Se prolongan verticalmente, y de esta manera también hacen ver que pues tienen una verticalidad más pronunciada, ¿no? Por eso es que las ventanas también se las hacen de esa manera. Eh, Como les dije, en general, Yemen tiene estas torres porque siguen con esa forma, porque de alguna manera el clima en el que están les permite. No es como en acá, que el clima es frío, helado, con lluvias. En ahí no es así, es más seco. Por esa razón es que se pueden hacer construcciones de esa amplitud, de ese tamaño. Siguiente. Otro ejemplo que tenemos ya es aquí cercano, que se hizo un proyecto en la institución educativa 72386 de Yipata en Mo. La forma de terreno en ahí tiene una morfología llana con paisajes típicos interandinos y superficies onduladas. Se considera un carácter promedio de frío que es representativo casi en toda la zona, ¿no? Que son las precipitaciones fluviales, las temporadas de lluvia y el follaje extremo. También en esto se está ejecutando con dos aulas, uno que es para 36 alumnos y el otro que es para 24, ambos con muros de adobe. Siguiente. Para esto el sistema constructivo es de cimentación, primeramente es corrida de concreto simple, y para el sobrecimiento concreto ciclópeo. Los muros de adobe consisten en muros de albañilería de adobe reforzado con caña en sentido vertical y horizontal, con anclajes en sobrecimiento y solera, y con contrafuertes espaciados modularmente a 2.40 metros. La cobertura está constituida por planchas livianas de acero, ¿no? Calamina, que son de dimensiones 1,80 m por 0,83 m.
y 0,30 milímetros de espesor. Para esto se fija con clavos de calamina. También tenemos el mortero con el que se va a dar el adobe entero con el que se está realizando el proyecto es de 38 por 38 por 9 centímetros con orificios de 5 centímetros de diámetro por donde pasará la armadura de caña. Y así son los ejemplos. Siguiente. Ya, bueno, Por para favor, sus terminar, las conclusiones, porque ya conclusiones. se les pasó el tiempo. Arquitecto, las conclusiones, unos 2 minutos. Ok, Ya, bueno, las conclusiones finalmente, en todo lo que hemos explicado acerca del adobe, la elaboración y todo eso, la conclusión finalmente sería, para obtener un buen adobe, realizar el correcto uso del suelo. O sea, por ejemplo, otros suelos son muy arcillosos, muy arenosos y muy limosos. Entonces, la proporción correcta, como ya más antes mis compañeros lo han explicado, sería de arcilla de 10 a 20%, el limo de 15 a 25%, la arena de 55 a 70%. Entonces, todo esto siempre se realiza en laboratorio, pero nosotros, las personas cotidianas, nosotros que, digamos que tal vez tienen familiares que siempre viven en el campo, así, ellos no tienen ese uso de laboratorio de mecánica de suelos y todo eso. Entonces, para eso, estas pruebas que más antes ya lo hemos mencionado, como la prueba de la botella, de la resistencia seca, estas pruebas se deben realizar y bueno, ya con eso ya tenemos un asegurado que el adobe va a salir bien y va a tener esa resistencia que indica la norma, pues, ¿no? De 12 kilogramos por centímetro cuadrado. Y bueno, realizando todo eso, ya la casa va a ser duradera y siempre, bueno, como ya mencionamos, que la cimentación debe ser a tal profundidad como creo que era a 60 centímetros y el ancho indicado también de los adobes que hemos tenido. Y realizando todo ese proceso, bueno, hay que, bueno, ya la casa que se va a realizar va a tener una vida útil. Y entonces, sí es así, pues, ¿no? Y a comparación, por ejemplo, de lo que es el adobe y el ladrillo, el adobe tiene sus ventajas, como ya más antes ya lo han mencionado, que el adobe siempre va a ser más acústico, más caliente, como en la actualidad se están haciendo muchos proyectos que eso implica las casas calientes, no sé si han escuchado de las casas calientes. Entonces, esas casas calientes está elaborado por el gobierno, si mal no entiendo, es el gobierno regionales, y están haciendo, y estos son prácticamente antisísmicos, son, como mis compañeros también ya lo han mencionado, antisísmicos, tienen prácticamente ¿qué se llama? Cañas, esas cañas que le ponen verticalmente para que no se fisuren, como las casas que están ¿qué se puede decir? Sin ese diseño sísmico. Y entonces esto ya más tiempo dura y es más complejo su proceso, sus cálculos. Bueno, eso sería todo, arquitecto, compañeros. Espero que el tema les haya sido de gran utilidad. Gracias. ok. Pregunta, ¿todos participaron? Sí, arquitecto. Sí, arquitecto. Ok, perfecto. Yo no tengo preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que las preguntas las vamos a dejar para el foro, ¿ya? Vamos a crear un foro de este tema y todos hacen preguntas, responden, hacen aportaciones, etcétera, que también va a ser evaluado. Ok, el siguiente grupo es Quincha. Quincha, expone Quincha, por favor. Ok, sí, arquitecto, ya comparto pantalla. Ya comparte y empiezan nomás. ¿Se puede visualizar? Sí, ok, Ok, empiezan. ah, ya. Somos del grupo 2, nos tocó el tema de la quincha y mis compañeros son los siguientes. Edward, Leonel y yo, mi persona que es Charlotte, Daniel y Betty. Para empezar, ¿qué es la quincha? Vamos a hablar un poco de la quincha.
en el Perú, la historia de la quincha más o menos. ¿Qué es la quincha? Algunas características, los materiales que se utilizan en este sistema, el sistema constructivo y también la quincha mejorada. Em, la historia de la quincha en el Perú. Bueno, esta más que todo se desarrolló en la época prehispánica, las cuales se utilizaron para las construcciones de sus eh, viviendas en forma artesanal. En este tiempo, de manera rústica. También esta se utilizó más que todo en la costa porque por la presencia de caña y barro eran relativamente abundantes. El armazón que se utilizaba en esos tiempos estaba formado por ramas, troncos, árboles en rodillo y estaban unidos por fibras vegetales. Sobre este armazón se trenzaban las cañas para formar las paredes y con estas, encima de estas se les ponía barro. Pero también pasó algo importante que es a la llegada de los españoles en 1532, estos quisieron hacer sus construcciones como que más monumentales, que se vean un poco más sofisticadas, por lo cual dejaron esta técnica de lado y empezaron a utilizar otras como con ladrillo, piedras o adobe. Pero debido a los temblores que sucedieron en esos tiempos, se volvió a utilizar esta técnica en 1666 como un sistema constructivo que sería ligero y flexible. Esta se utilizó por primera vez después de tiempo con una técnica un poco más mejorada en una bóveda, la cual era de un convento. Como bien lo dice Fray Diego Maroto, fue el primero que empleó en la bóveda y dio buenos resultados. Eh, Estos elementos también se utilizaron como expresión de lo imperecedero, imitando materiales deseados, pues su revestimiento permitía moldear de tal forma que aparentaba ser como una obra maciza o hecha con los materiales de ladrillo o piedras. En este caso, como por ejemplo el convento San Francisco. Bueno, ¿qué es la química? Es una técnica tradicional para ejecutar los muros de manera consistente en una estructura a base de entramado de madera con un relleno de tierra vertido. Esta técnica está compuesto por una estructura maestra, una estructura secundaria, un relleno y un revestimiento. Como podemos ver en la imagen, como una estructura principal, secundaria, su relleno y sus revestimientos. Esta puede estar formada simplemente por troncos. La estructura principal puede estar formada por troncos, cañas, bambú, o elementos como la madera labrada, los cuales hacen que ésta sea más eh, resistente y la primera es como que un poco la que sostiene todo. Algunas características de de la quincha es que es un buen aislador térmico debido a la capa de barro que utiliza y recubre la caña y las dos estructuras. También es un buen material antisísmico debido a que tiene elasticidad el entramado de la caña con la cual se absorbe las vibraciones, evitando para el resto de la estructura que se propaguen, que tenga un movimiento muy brusco. Además también es fácil de montar y también no genera carga sobre la edificación, por lo que un colapso, en caso de que existiera un colapso, no deberían dar demasiados daños. Es una técnica que aprovecha los materiales del territorio. Por ejemplo, en este caso son el barro, algunos, ya les comentaré un poco más adelante. Ahora, otra característica es que es impermeabilidad. Tiene el intercambio de vapor, dispersa la condensación y así evita una putrefacción. Ahora es posible encontrar esta técnica de la quinta en diferentes lugares con climas muy variados, desde los templados, los tropicales y los lluviosos. Es decir, más que todo donde existen los materiales bases, como más o menos arcillosa, su relleno, entonces da una mayor facilidad. Está también apropiada para los suelos con poca capacidad portante, lo cual facilita su montaje.
Las edificaciones también usualmente se dan solo de un nivel con este sistema. También pueden realizarse en dos, pero mayormente se ve que hay en uno. Bueno, ahora hablaremos de los materiales. Algunos de los materiales que se utilizan son la caña o culmo, que es una planta de las familias gramíneas. Es de una morfología cilíndrica y también tiene huecos entre nudos y macizos. Es un barro mezclado, se utiliza el barro mezclado con la fibra vegetal, que es la paja, para obtener una edificación de poco peso y sismo resistente. Otro material es la madera serrada. Esta es un producto más tradicional que la madera con la cual se obtiene de un corte de madera en rollo y en sierras, obteniendo un producto caracterizado para tener las caras de las palmas y dominar una medida. Esta se utiliza más que todo como parte de las columnas o vigas. Otro material son los palos rollizos. Estos tienen un diámetro no mayor a 2,5 pulgadas. Estos son totalmente secos y también se emplean para armar la tabiquería. La caña brava es otro material que debe estar seco y maduro y tiene un diámetro promedio de 3/4 pulgada. Y la tierra. La tierra es el material principal, se podría decir el que más presencia tiene y se encuentra en la superficie terrestre. Podemos encontrar en cualquier lugar, solo que sus características son variadas. Otra es la caña de Guayaquil. Esta debe tener por lo menos 4 pulgadas de diámetro por 6 centímetros de largo y se utiliza para los tijerales. También esta caña estancada se emplea como cubierta de los techos. Y por último, estamos con el barro y la paja. Es una mezcla que se utiliza para complementar las paredes y las cubiertas de los techos. Actúa como aislante térmico y también genera un ambiente fresco dentro de la vivienda. Este barro debe ser un poco arcilloso y debe estar mezclado con fibra vegetal, que sería en este caso la paja. O puede ser en 10 centímetros o puede ser de arroz, espárrago, envoltura o carrizo. Antes de aplicarla a esta, tendría que estar bien preparada la mezcla. Bueno, le paso la voz a mis compañeros. Bueno, arquitecto, compañeros, buen día. Voy a proceder con la exposición y voy a hablarles acerca de el proceso constructivo, ¿no? Lo que sería en el campo de la arquitectura y la ingeniería. Vamos a dar un ejemplo bastante claro y bueno, los sistemas que se aplican en este siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primeramente empezamos con el trazado y nivelación del terreno. Esto generalmente se va a ver en todos los sistemas constructivos que vamos a ver a lo largo de las exposiciones. Y bueno, se realiza lo que sería, ¿no? El trazado para que se pueda guiar en lo que sería la excavación de las zanjas. Generalmente se utilizan madera, cordel y tiza, ¿no? Para poder marcar el terreno y así tener mucha mayor precisión a la hora de realizar los cimientos. Vamos a ver más adelante lo que serían tipos de sistemas adaptativos o como lo quieren llamar, una mejora, ¿no? En el sistema, pero eso vamos a profundizar mucho más adelante. A ver, siguiente diapositiva. Como siguiente paso tenemos la cimentación y el plantado de columnas. Este es el método clásico, el que vamos a conocer ahora, que es cuando se planta las columnas o los pilotes de madera y generalmente estos son pintados con lo que sería brea, ¿no? Para proteger la madera de la humedad. Estos son plantados y posteriormente son cubiertos con lo que sería piedra, cemento y bueno se da también lo que sería la instalación de las tuberías, pero estas tienen una mayor complejidad debido al tipo de sistema que vamos a ver. Este es lo bastante clásico, ¿no? Poner los pilotes y ser cubiertos. Siguiente diapositiva. Y vamos a ver por qué es más fácil en los tipos de sistemas que son más complejos. En el sobrecimiento se tiene lo que sería la construcción de un pequeño muro. Y aquí se puede ver claramente que en esta imagen se utiliza lo que sería ya concreto. Los cimientos generalmente van a proteger tanto a las columnas como a las paredes de la humedad. Generalmente la humedad tiende a subir, ¿no? Y como realmente es
Bueno, en el anterior grupo han hablado bastante lo que sería el adobe. Tiene este sistema también tiene bastante relación con lo que sería el adobe. Se construye un encofrado de madera con aproximadamente 30 centímetros de alto y 12 perdón, de ancho, no sé qué pasó. Ya, entonces, generalmente la adaptación de los terrenos va a hacer que estos datos se modifiquen y mientras más húmedo sea el ambiente, generalmente el muro tiende a ser mucho más alto y también tiene relación con las precipitaciones fluviales, que mientras más se den, también tiende a ser mucho más alto para que se pueda aislar correctamente lo que sería el muro. Siguiente diapositiva. Se tiene el anclaje de los paneles, ¿no? Estos prácticamente se tienen que enlazar. Estos pueden ser módulos independientes o también se puede dar ya en la misma construcción. Eso mi compañero creo que va a hablar mucho, un tema mucho más específico y consiste precisamente en rellenar la estructura del muro con caña bravo, carrizo, los materiales que ya se han dado a mencionar. Los travesaños, son colocados transversalmente, permiten asegurar, una mejor estructuración y estos tienden a ser más rígidos, ¿no? La caña siempre tiene que ir tejida entre los travesaños y también en el sistema mejorado, puede variar el tipo de tensado, como se le dice, precisamente porque solamente, asegura, ¿no? La rigidez y con lo que va a ir el revestimiento. Entonces, se pueden emplear tanto la tensión a través de, por ejemplo, eh, el clavado de los carrizos o precisamente entrecruzándolos en los módulos de madera, ¿no? Siguiente diapositiva. Una vez se tienen estos tipos de módulos, se procede con el montaje de paneles. Estos ya van arraigados a los que serían los pilotes principales de madera y realmente no siempre tienen esta función de lo que sería aislar un ambiente en el modo de protegerlo del frío, sino que también tienen por ejemplo, este es de un proyecto a ver, no me acuerdo, creo que es no sé si es en Portugal o, bueno, pero es por Europa, una zona cálida donde realmente se puede aplicar el tipo de quincha, como por ejemplo para dar sombra, ¿no? En esta imagen se puede apreciar bastante bien y realmente no va a ser revestida. Entonces ya con el montaje de paneles se estaría dando el paso final, lo que va a ser para el revestimiento futuro, ¿no? Que a continuación creo que lo va a detallar más mi compañero Leo. Siguiente diapositiva. Sí, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, arquitecto. Continuando con este proceso constructivo tradicional de la quincha, en lo que sea el acabado de la cubierta de este sistema también puede utilizar materiales para su construcción, como el que vendría a ser una estructura de madera, o también el mismo carrizo, la cañaliza, o también usado el maguey tradicionalmente. Esta estructura de madera también puede variar en su inclinación, como puede ser a dos aguas o una sola inclinación. Como resultado de esta inclinación, se originan esta inclinación se originan estos tímpanos que también deben ser cubiertos con carrizo, con caña brava, que deben ser clavados en un costado de la cubierta. Posteriormente también serán cubiertos por el barro o arcilla. Como al igual que el enmayado de las paredes, las cubiertas pueden recibir el mismo método de recubrimiento. Estas pueden ser también con una especie de madera chancada o con una especie de caña chancada también puede cubrirse. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que vendría a ser el entortado, conocido coloquialmente como también como entortado o torta también se le llama. Este revestimiento es un proceso conocido también como se le llama como arcillado, también en otros países como Chile le llaman el arcillado. Este se basa en colocar una capa de arcilla o barro en las paredes, en las mallas. Este también puede tener una especie de paja para hacerlo más resistente. Eh, También es parte del revestimiento, el tarrajeo con cemento y eso, pero estos también son un acabado más moderno, un acabado más avanzado, y que también se hablará en esta exposición sobre esto más adelante. Y, y estos materiales como el cemento o el yeso que se usan en la capa exterior eh, son más para tener un acabado más depurado y uniforme. Parte del revestimiento también es el cielo raso, que este también puede usar métodos convencionales como el tarrajeo o enlucido con cemento.
En la siguiente diapositiva eh, vamos a ver los pisos. Los pisos en sí siempre son un vaciado de cemento, lo que se usa convencionalmente, pero más tradicionalmente estos se usaban solo como un aligerado de tierra, como un aplanado de tierra. Eh, También se han usado en lugares más húmedos, que son pisos de caña en sí. La caña en sí también se usa en el piso y también es cubierta con una capa de arcilla o barro. En la siguiente diapositiva. En cambio, en acabados, lo que serían los acabados, en lo que serían muros, ventanas y puertas, estos acabados en sí es donde este sistema presenta más dificultades. En lo que vendría a ser las ventanas, el muro en sí no es un muro portante. Lo que esto quiere decir que este muro no tiene mucha resistencia al peso o no resiste mucho peso, por lo cual muchas ventanas o muchos vidrios altos o muchas ventanas grandes necesariamente tienen que tener una especie de estructura que parta desde la base. Las ventanas también tienen a estar sobre elementos estructurales horizontales, pero este sistema también es muy difícil usarlo cuando se requiere usar un tipo de ventanas altas. En lo que sería puertas, las puertas en sí no son muy estables a lo que vienen a ser los muros. Siempre se tiene que usar un marco de madera que también parta de la parte estructural de la base. En sí, casi todos los elementos, como son puertas, ventanas, tienen que tener una estructura ya definida desde la base. En la siguiente diapositiva. Pasará a mi compañero a explicar lo que viene a ser la quincha mejorada. Está el compañero Edward presente, porque en todo caso yo pasaría a explicar la quincha mejorada. Ya, a ver, creo que no está el compañero. Voy a pasar a hablar sobre la quincha mejorada y vamos a ver su desarrollo quiero que se grabe en la palabrita adaptativo, porque eso va a tener bastante relación, tanto como con la anterior exposición como esta, ¿no? A ver, siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los materiales, realmente estos se van a repetir en su gran mayoría. Los únicos aditivos que se van a realizar en cuanto a esto son prácticamente el concreto y lo que sería enmayados metálicos, ¿no? Se repite, como ya les dije, la madera, la caña, el barro, la paja, los palos, los rollizos y la caña brava. Siguiente diapositiva. Creo que no hace falta redundar en ese tema. En base a la adaptación del terreno va a ser modificado prácticamente la quincha y tendría a pasar un concepto bastante similar a lo que sería mejorado, porque precisamente es cuando en los terrenos distintos donde se va a adaptar este tipo de sistema. Tiene bastantes ventajas. Y bueno, o sea, voy a dar un ejemplo más adelante respecto a un concepto en Chile y cómo realmente ayudó, ¿no?, a enfrentar lo que serían los sismos y los terremotos. Las construcciones de viviendas con este sistema de quincha mejorada es prácticamente una alternativa, ¿no?, a resolver los problemas, como ya les había mencionado, lo que sería de movimientos telúrgicos, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya en este sistema mejorado se puede ver la implementación no solamente del cemento, sino de ladrillos, de un sistema ya mucho más complejo, y que generalmente ayuda a la estabilidad. Estos no van a ser ya lo que sería, no confundan con muros portantes, sino que hasta cierta altura, como ya les decía, van a realmente actuar como unos aislantes, ¿no?, de lo que sería el prácticamente adobe, porque este tiende a mojarse y ustedes saben que el problema del adobe, del barro, del revestimiento que se va a dar en la quincha es que tiende a ensancharse. ¿Cómo realmente puede ayudar a la estabilidad en las construcciones tradicionales y ser adaptativa? Esto en cuanto a la geografía y topografía del terreno, precisamente al problema de los movimientos telúrgicos, se tiene que la quincha es como una solución muy práctica, debido a que si ocurre un movimiento, esta va a tender a descascararse y no se va a caer como fuese
un muro normal que está enlazado a las principales columnas. Las principales columnas pueden modificarse, ya hemos visto que eran algunos pilotes de madera, pero estas ya pueden ser de concreto armado, ¿no? Y estas pueden también tener sus respectivas mallas de acero. Siguiente diapositiva. A ver, el proceso constructivo va a cambiar. Realmente va a ser diferente en la zona que se vaya a dar. Generalmente esta es una buena solución para lugares que no tienen mucha humedad. Aquí en Puno, por ejemplo, se podría dar el caso, pero realmente se tendría que dar lo que sería una cimentación para evitar la humedad, más que todo, que sería el principal problema, ¿no? Respecto a esto. Generalmente esta se da en lugares cálidos, donde no va a afectar demasiado. Y ya mi compañero también ha hablado sobre si este sistema, al aplicarse en lo que serían los techados, este, tienda a tener caídas. En los procesos, generalmente es lo mismo, la preparación del terreno, la estructuración con los sobrecimientos, el enquinchado o el tensado, lo que sería de estos materiales, las cubiertas y las instalaciones y acabados, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, en la preparación del terreno, esta ya es bastante general de igual forma. Depende si se va a realizar con cimentación o no. Depende al terreno si realmente se van a utilizar zapatas o no para la estabilidad de lo que sería ya el hogar en general. Siguiente diapositiva. La nivelación y el trazo van a ser los mismos. En la estructuración, como ya se vuelve a repetir, ya no necesariamente van a ser utilizar los pilotes y estos van a ser pintados en brea, sino que ya se van a utilizar ya procesos incluso más complejos, ya sean pilotes de manera que deben quedar alineados, ¿no? Y aplomados. Y estos van a servir también con lo que sería, ya lo habló mi compañero, el revestimiento y van a servir como a ver, como parte de un tarrajeo, van a quedar como parte de un límite. Siguiente diapositiva. Bueno, de igual forma, se utilizan las cintas, ya en el vaciado de los cimientos se ve que estas están con los troncos de madera. Generalmente pueden variar, también pueden ser soldados con estructuras metálicas y bueno, y esto ya se ve la solución que se le da, ¿no? Si realmente el tensado de la quincha va a ser con clavos, va a ser tensado simplemente con los pilotes y bueno, diferentes maneras de que uno puede tensar estos materiales. Siguiente diapositiva. Sí, aquí ya siguiente. Ah, ya. Ya, aquí se puede ver mucho mejor lo que sería el enmaderado de muros. Se colocan los listones que van horizontalmente. Y bueno, al entrelazar la quincha, esta se tiende a tensar, ¿no? Aquí se pueden ver ya en las diferentes imágenes cómo realmente se utiliza mucho más los que serían los listones de manera horizontal. Esto va a agarrar mucha más estabilidad a la estructura y los muros van a ser mucho más fáciles también a la hora de lo que sería poner muchos más forrajes, ¿no? Como ya también se va a utilizar lo que sería, aparte de lo que sería el adobe, ya otro tipo de material que va a ser un segundo recubrimiento. Segunda diapositiva. No, siguiente. A ver, en el techado se repite prácticamente lo mismo. Realmente no hay mucha variación. Lo recomendable es que se utilicen materiales mucho más gruesos para que sea mucho más estable. Solamente sería ese tipo de variación. Realmente se, se tiende a manejar, este, perdón, a ver, se tiende a realizar combinaciones mucho más propensas a la estabilidad. Siguiente diapositiva. Y finalmente se tiene las instalaciones y los acabados. Les había mencionado que en el proceso anterior del enquinchado clásico es que se tienen bastantes problemas con las instalaciones debido a que los muros son mucho más delgados. Y lo que sería en este tipo de muros, ya sean con enmallados metálicos,
tienden a ser más gruesos y mucho más fáciles de aplicar lo que serían los sistemas eléctricos, y las variantes que se tienen, ¿no? Siguiente diapositiva. Se ha visto que se puede incluso, bueno, se puede tarrajear, ¿no? La vivienda, incluso se puede, como pueden ver ustedes en las imágenes, ya parece de un material bastante noble. En cuanto a los pisos y veredas, realmente no se tiene conflicto, ya que son los cimientos los que realmente van a ayudar. El piso puede ser de tierra, cemento, en lo que se trate, ¿no? Y finalmente la colocación de ventanas y vidrios también va a ser mucho más fácil debido a su resistencia que va a tener y como el muro es más grueso. Bueno, creo que esa es la última diapositiva en cuanto a lo que sería un sistema mejorado. Siguiente diapositiva. Ah, vale. Este concepto, compañera Charlotte, yo lo voy a presentar. Yo lo hago normal. Ya, Ok. ya. Vamos a hablar, como bien dijimos, se aplicaba esta técnica en diferentes lugares también. Una de ellas es Chile, entonces vamos a ver un poco cómo la utilizaban en ahí. Esta técnica fue vigente en poblados rurales de los barrios de la región de Atacama y Coquimbo. Esta se utilizó para la construcción de viviendas, bodegas o otros recintos de destino agrícola. La residencial, en caso de la residencial contemporánea, esta ha sido impulsada por los factores como una experimentación con las técnicas tradicionales por los frecuentes terremotos. Es decir, se tuvo un tiempo también donde se presentaron movimientos sísmicos en los cuales ellos a partir de eso experimentaron con estas técnicas tradicionales, una de ellas que fue la guinza, para ser mejorada y que funcione de mejor manera. También lo utilizaron más que todo en la reconstrucción de algunos patrimonios arquitectónicos, conservando las técnicas ancestrales y mejorándolos. Por ejemplo, uno de ellos fue el terremoto de 1985 en la región de Valparaíso para recuperar su patrimonio urbano rural. Usaron esta técnica mixta donde utilizaron la madera con tierra como si fuera con la pinza. En este también, con el tiempo se dio paso también a usos de mallas metálicas electrosoldadas, dando origen a la denominada quincha metálica y del tecnobarro. Como podemos ver en la imágenes, en vez de poner o de utilizar la madera o las cañas, se utiliza el fierro como material de estructura y sigue funcionando la tierra o en sí la mezcla de la tierra con la paja como si fuera para recubrir estas partes estructurales. Uno de los ejemplos más claros y más notables en en Chile fue que el arquitecto Patricio Arias, con una de sus empresas como su tierra arquitectura, él empleó el terrapanel con elementos metálicos y reales. Como podemos ver en la imagen, con este proyecto él hizo una construcción de una casa normal, de una casa unifamiliar, una vivienda unifamiliar en el norte de Santiago. Y también con este ganó el Premio Internacional de Property Awards de la Tierra no liviana. También se utiliza actualmente la reconstrucción de viviendas patrimoniales dañadas por el terremoto del año 2010 y también más que todo se utilizan en construcciones de viviendas pero, de la costa, más que todo para que sea una construcción más eficaz y también económica. Eso sería todo. Gracias por la atención prestada. Ok, igual dejamos sin hacer preguntas para poder generar los foros correspondientes. A ver, el grupo que sigue va a ser Piedra. Piedra, Sí, arquitecto.
Un momento, arquitecto, por favor. Sí. Bueno, pues, arquitecto, tengan todo muy buenos días. Eh, bueno, mi grupo va a explicar sobre lo que es el sistema constructivo tradicional, es lo que es, lo que es la piedra, ¿no? A continuación, mi compañera Luz. Arquitecto, buenos días, compañeros, buenos días. Bueno, la introducción. La utilización de la piedra se ha dado desde la prehistoria, en construcciones tradicionales, en sitios donde la presencia de la piedra era abundante. Y era utilizado debido a la durabilidad que tiene esta, además de proporcionar un acabado rústico y también proporciona una serie de características que hacen que esta sea un excelente material de construcción. Siguiente. Tenemos las propiedades de la piedra. Las propiedades bueno, primero les voy a dar una definición de la piedra. Como ya les había dicho, esto también se utiliza desde la época por ejemplo, del Paleolítico, ¿no? Donde usaban para producir herramientas primitivas. Ya, yéndonos a las propiedades de la piedra, tiene propiedades físicas inherentes que están determinadas por su origen. Esas propiedades están sometidas a diferentes cambios. Por ejemplo, tenemos la exfoliación, que es la facilidad con la que el material se rompe. Tenemos el lustre, que es el aspecto de la superficie del material, o sea, de la piedra. Y tenemos la apariencia, que es la textura y el color. La estructura es la, la estructura no debe tener cavidades ni fisuras. La resistencia debe ser fuerte y durable. El peso depende del tipo de piedra que sea. Es duro porque las propiedades, a ver, por ejemplo, debe ser duro para las propiedades muy, muy importantes para el suelo, para los pavimentos y etcétera. Bueno, tiene trabajabilidad porque es económicamente viable. La densidad tenemos la densidad, el movimiento y el movimiento térmico. Siguiente. Tenemos el tipo de piedras que son por ejemplo, las rocas ígneas. Em, bueno, la composición de las piedras proviene directamente de su formación. Las formas pueden ser de este tipo de clasificaciones, de rocas ígneas, de sedimentarias y metamórficas. Las rocas ígneas están formadas por el enfriamiento del magma en el interior de la corteza terrestre. Las rocas sedimentarias están compuestas por sedimentos de otras rocas, mediante la erosión y la sedimentación. Las rocas metamórficas es cuando las rocas sedimentarias o ígneas están sometidas a fuertes cambios de presión o temperatura, perdón. Siguiente. Aquí tenemos una tablita donde las, las piedras más o menos más utilizadas y el tipo de
el tipo de piedra y la absorción de agua que tiene. Siguiente. Ya, tenemos la utilización que depende de la naturaleza y el tipo de estructura en el cual se va a utilizar. Por ejemplo, tenemos los elementos de delimitación, que son, bueno, em, estos tienen en común, bueno, tenemos las cercas. Tienen en sí todos estos elementos de delimitación tienen en común estar construidos por una serie de unidades más pequeñas que están ensambladas entre sí y que forman una estructura sólida. Ya. Y por ejemplo, de las cercas, tiene la finalidad de evitar el acceso del ganado a las tierras de cultivo. Los linderos tienen la finalidad de delimitar los terrenos y los corrales son más para el albergue para el ganado. Siguiente. Ya tenemos las edificaciones de uso agrícola. Estas son más que todo, bueno, estas son unas construcciones muy rudimentarias a base de piedra, ubicadas cerca de las viviendas, que era un lugar donde permitía guardar algunos alimentos de las cosechas. Siguiente, tenemos las construcciones ligadas al agua. Por ejemplo, tenemos los pozos. eh, Tienen una forma cilíndrica y están excavados en el suelo y la cual les ponen unas piedras a las paredes para garantizar el fácil aporte del agua. Tenemos los puentes en forma de arco con un arco de medio punto que está hecho a base de piedra, mayormente del lugar de donde se encontraba. Siguiente. Tenemos otras construcciones, pero no menos importantes. Por ejemplo, la pacheta, que viene del quechua o aymara pachita, que consiste en colocar piedras de tamaños medianos, eh, ponerlos en un apilamiento en forma de cono, y estas marcaban hitos que también donde los viajeros, algunos viajeros agradecían, ¿no? Por la Pachamama o a los sapos. Siguiente. A continuación algunas les voy a dar algunas ventajas y desventajas del uso. Por ejemplo, una de las ventajas es la vida con poco mantenimiento y reparaciones sin mucha frecuencia. También aporta en el verano una frescura y en el invierno mantiene el calor de la casa, ya que resiste a las temperaturas frías, por ejemplo, a la nieve, la lluvia o el calor intenso. Em, Otra ventaja de la piedra es que es un gran aislante de sonido. Esto es muy considerable para todos los propietarios de la vivienda que van a vivir por la intimidad de la familia. La piedra también es un material a prueba de fuego, de insectos, alimeños y a la descomposición. Las desventajas serían, bueno, el problema principal es la humedad. Puede aparecer fácilmente si no se toman medidas sobre este tipo por ejemplo, sobre algunos tipos de casas. El proceso de construcción puede ser lento ya que requiere de bastante tiempo y dedicación. Aparte, tienes que contar con las experiencias de alguien que sepa bien cómo construirlo. Las, También otra desventaja es la sobreexplotación e insostenibilidad de muchas de las canteras de donde se van a sacar las piedras. De, Siguiente. Bueno, arquitecto, compañeros, prosiguiendo con la exposición, voy a hablar yo del proceso de la extracción. Siguiente. Ok, primeramente, este proceso se va a llevar a cabo en los yacimientos. Los yacimientos van a ser lugares donde van a estar las rocas o piedras. Estos lugares se encuentran pues adaptados a diversas disposiciones según origen geológico o las cosas también que hayan pasado, ¿no? en ese lugar o qué materiales se encuentran.
Por ejemplo, tenemos los tipos de yacimiento que son los filones. Los filones son una masa de poco espesor. Se ven como ya. Creo que ok. Ya. También tenemos lo que son los filamentos, lo que son las masas, los estratos y los placeres. Estos son los tipos de yacimiento. Ah, también lo que es, ¿cómo vamos a saber la cantidad de la cantidad potencial que tiene este yacimiento? Estos van a ser esto, ¿qué se llama? Determinados por el sistema de perforación que se van a realizar como las calicatas. Las calicatas son perforaciones de gran tamaño, en el cual el especialista va a adentrarse, como ven en la imagen, y va a poder observar la piedra, el color de la piedra, el tamaño, y de esta forma va a determinar cuánta cantidad de roca se puede extraer. También lo que es el sondeo, en este caso el sondeo se hace una pequeña perforación, pero se va a hacerse en gran profundidad. En este caso ya no van a poder ingresar, sino que se va a realizar se va a extraerse una muestra y de esto se va a llevar a un análisis y se va a determinarse cuánto de piedra se puede extraer, ¿no? Siguiente. Los tipos de extracción de piedra. Tenemos lo que son la cantera y las graveras. La cantera, de hecho, es una explotación a cielo abierto y esta es la más común que hay, en el cual, bueno, se extrae. También tenemos las graveras, que son explotaciones también a cielo abierto. En este caso, ya también estos yacimientos van a estar cerca a lo que son las laderas de los ríos, donde se van a extraerse parte de la arena, el limo, la grava, entre otros. Siguiente. Ok. Esto es un proceso. Primero empezamos por lo que es la cantera. Como les dije, es un lugar donde se va a realizar la extracción de la piedra. En segundo estaría interviniendo lo que es la mano de obra, en el que, bueno, antiguamente como no tenían herramientas como el de ahora, que les voy a dar un ratito, en el que, bueno, ellos utilizaron las herramientas que son los picos, las palas, el cincel, estos más que todo para extraer y el cortado para el cortado de la piedra y parte de la pala, las carretillas, esos son para poder llevar la piedra al lugar de construcción. También en esa parte tenemos los equipamientos, que se llama maquinarias, ¿no? Que van a ser como la pala de cargadora o la dragalina. Y también vamos a tener ciertos equipamientos de corte, como son la lanza térmica, la sierra de disco y entre otros. En la parte de corte, bueno, la lanza térmica o la sierra de disco, estos son materiales que nos va a ayudar a lo que es a cortar la piedra. Y como antes no tenían estos materiales, pues ellos en la antigüedad lo hacían con el cincel, el martillo, dando formas rectangulares. Ahora, parte del transporte, estos son pues llevados, ¿no? Como les dije, en carretillas, son llevados al lugar de construcción o en este caso por camiones que van a llevar de las canteras al lugar de construcción. Y bueno, el apilamiento van a hacer el acopio de las piedras. Estos lo van a acopilarlo dependiendo del tamaño y también, bueno, según a lo que van a necesitar, ¿no? En la obra. La siguiente. Bueno, esto ya le estaba diciendo. De los equipos de extracción que, bueno, en la antigüedad se estaban usándose, como les dijo, los picos, el combo, la barreta, el cincel, la pala y las carretillas. Siguiente. Mm, ya, estos son de lo que les hablaba de la pala cargadora. La pala cargadora,
bueno, es una máquina pesada. Esto mayormente se usa en las canteras, en el cielo abierto. Esta maquinaria nos va a ayudar a extraer en grandes cantidades la parte de la piedra. La tragalina, esto más que todo se usa en lo que es en la parte de las laderas de los ríos, que va a tener un contenedor y este va a recoger el material. Tenemos la lanza térmica. Esta herramienta va a fundir la parte de la piedra y también simultáneamente va a cortarla también. La sierra de disco, esta también se utiliza también la cantera. Esta es prácticamente para cortar eh, la piedra. También tiene como el hilo de acero diamantado. Esta va a girar y va a cortar la piedra. Tenemos otro que es la parte de la explosión. Esta técnica se utiliza más para cuando quieres materiales eh, pues disgregados o más pequeños. En muchas ocasiones estos materiales son llevados para una fabricación, como son el yeso o el acero. Siguiente. Cortes. Bueno, ya estamos viendo, ¿no? Primeramente se extrae la parte de la piedra grande, y luego pues son cortados como con las herramientas que ya les estaba diciéndoles, con la sierra disco o lanza térmica, o también con la corte de telar. Por ejemplo, les voy a dar del sillar. Estas son extraídas de bancos o yacimientos. Primeramente, lo que se hace es un aplanamiento del yacimiento, como estamos viendo en la imagen, y luego son cortados de formas rectangulares. Generalmente estas tienen una medida, cada sillar, de 45 centímetros de largo, o 25 de alto y 19 centímetros de ancho. Bueno, esta medida puede variar, pero bueno, se va a mantener en ese rango. Y bueno, posteriormente son extraídos con picos y palas para que no se dañe mucho, y bueno, al final se pasa a una cortadora, como estamos viendo, para que se pueda alisarse la parte de las caras y pues finalmente sea llevado a la obra. Siguiente. Aquí ya tenemos sobre las terminaciones superficiales que son llevados a la obra. Primero tenemos la labra vida de cantera. Estas son rocas que van a ser llevadas así como tal como están, sin ningún corte o algún alisamiento, sino que tal como están, así van a ser llevados a la obra. En caso del corte de sierra, la piedra va a ser cortada con la sierra y así como quede va a ser llevada también a la obra. En caso del corte con telar, ya también se va a extraerse una piedra de gran volumen y va a ser cortado, como estamos viendo en la imagen, en varios trozos, y esto así como queda también parte de su textura, va a ser llevada a la obra. En parte de pulido y aplomazado, aplomatado, se realiza con un disco, y aquí utilizan lo que es la piedra pómez con abundante agua, y esto va a ser un alisamiento a la piedra y va a quedar, incluso pueden aumentarle abrillantados como una losa, así. Tenemos también el agujarado. El agujarado son, de hecho, herramientas que hacen agujeros sobre la superficie. Estos sacan una parte del material que hay de la piedra para que dé una textura, como el que estamos viendo en la imagen, más rugosa, ¿no? Entonces, sí, estas son llevadas también así a la obra. Eso sería siguiente. Bueno, le paso a mi compañero. Gracias. Ya, bueno, continuando con la exposición, yo voy a explicar sobre los tipos de sistemas constructivos de la piedra. Ah, siguiente, pasa. Ya, primero vamos a ver los sistemas antiguos que han utilizado. Aquí tenemos el aparejo rústico. El aparejo rústico se trata sobre aparejar rocas o piedras de forma natural, sin labrar, sin cortes, solo de forma natural.
y estos se aparejan con mortero o sin mortero. En esas épocas, como este es un sistema antiguo, era un mortero de tierra o de arcilla, pero también se puede hacer sin mortero. ¿Ya? ¿Quiere pasar al siguiente? No sé, creo que se colgó mi internet, no quiere pasar. A ver, deja de compartir y que otro compañero lo comparta desde su internet. Ok. Van a disculpar por los inconvenientes. Voy a continuar con la exposición. Compañera, por favor. En presentación, pues. Ya. Siguiente. Ya. Voy a continuar con otro aparejo que sería en este caso el aparejo celular. En el aparejo celular son piedras ya semilabradas con formas poligonales. Y en este aparejo celular tenemos de dos tipos. Son los poligonales y los pentagonales. ¿Cuáles son los poligonales? Estos ya son labrados con cierta unidad y con varios con ángulos que ya inserten, ¿no?, la piedra para que sea el acabado más fino. Y pentagonal es una geometría más torpe, pero lo que se quiere hallar, lo que se quiere lograr en este aparejo es juntar todas las partes de la piedra. En cambio, la poligonal es más estético. Siguiente. Tenemos el aparejo sedimentario. El aparejo sedimentario ya son piedras labradas y pulidas. Y en este caso tenemos tres tipos de aparejo sedimentario. El tetraangular con desbordes verticales, con desorden vertical, como podremos ver en la imagen. El desorden vertical de las uniones es claro, es muy notorio, ¿no? Pero y acá se utilizan piedras de forma cuadrangular, semicuadrangular, porque no son rectos. Y ahí, otro tipo es labrada. Son con acabados más finos, son sin acabados finos, perdón, pero con mayor precisión en encaje. Lo que quieren hallar, quieren mostrar en acá es el encaje que tienen las piedras. Y la pulida ya es un trabajo mucho mayor, que con acabado fino en todas las uniones, es muy lisa la pared y hasta ni una aguja puede entrar en una de las uniones. En este trabajo se trabaja, perdón, en este tipo de aparejo se trabaja mucho lo que es el acabado. Siguiente. Ya. Y tenemos otros sistemas antiguos que podemos resaltar son el sistema portante.
Estos sistemas se utilizan, el sistema es, el concepto es que soportan cargas estructurales, ¿no? Como podemos ver en la imagen, a una vivienda. Está soportando la carga estructural de una vivienda. En cambio, el otro que tenemos es el sistema no portante. En este caso tenemos como ejemplo un corral hecho a piedras, ah, que no soporta ni una carga estructural, solo el muro, pues. Y tenemos otro, el sistema porticado. El sistema porticado se caracteriza por la utilización de pórticos verticales. ¿Qué son pórticos verticales? Son como puertas, ¿no? Como dice, pórticos. Son como dos muros y su dintel, algo así, ¿no? Y se utilizan de verticalmente. Esto, en el ejemplo podemos ver un sistema porticado de los incas, ¿no? Como un ejemplo. Siguiente. Ahora voy a explicar sobre sistemas nuevos de uso de la piedra. Acá podemos ver la mampostería de la piedra. Esto es casi similar al aparejo, pero en este caso ya se utilizan otros tipos de construcción. En este caso se utiliza cualquier tipo de piedra y ya con acabados, esa colocación puede ser piedras labradas o no labradas y talladas o no talladas también, y su colocación puede ser uniforme o simplemente donde entre, ¿no? Y este sistema es lo más usado en la actualidad reciente. No construyen ahora mucho con piedra, pero este es el sistema que se utiliza, ¿no? El mampostería de piedra. Siguiente. Siguiente. Ya. Otro sistema moderno sería, no es moderno, sino que sigue se utiliza, en este caso sería la sillería. Esta es la fabricación de muros, paredes, de bloques de sillares. Generalmente son de gran tamaño y son limpiamente labrados. Se construyen de formas de hiladas horizontales con juntas verticales. Siguiente. Ya, en este caso tenemos un ejemplo de esta casa que ha sido construida con el sistema de sillería. Y aquí vemos un ejemplo también de un hombre cortando el sillar. Siguiente. Y aquí está el procedimiento, cómo se labra y se corta un bloque de sillar. Como pueden ver en la imagen, primero se tiene la roca natural, después se hace el trabajo para tener varios bloques de sillar, para que sean uniformes y parejos. Siguiente. Arquitecto, disculpe, varios de mis compañeros están diciendo que a esta hora ya tienen otro curso y están preguntando si se podrían salir de la reunión. Vamos a hacer una cosa y tienen toda la razón. Vamos a suspender en esta etapa, en este punto. Y la siguiente clase continuamos con las exposiciones. ¿Ok? Recuerden que tienen plazo hoy día hasta el mediodía para subir sus archivos al sistema. Ya está habilitado. Arquitecto, lo que vamos a subir solo es el informe, ¿cierto? El informe, nada más. Ok, chicos, pueden retirarse a la siguiente clase. Arquitecto, te pregunta, es solo uno por grupo, ¿verdad? Uno por grupo nomás. Ok. Ok, nos Disculpe, vemos. arquitecto, Sí, dime. no sé si podría habilitarlo una opción más. En el caso de mi grupo, hubo una equivocación. Alguno de sus compañeros lo envió los dos archivos.
y ya no puedo borrarlo y tampoco puedo cambiarlo. No hay ningún problema si llegaron los dos archivos, no lo considero uno. Listo. Ok, ok, arquitecto. Ok, nos vemos, chicos.